¿Qué cosa? Estamos viendo bien la primera. Sí. Creo que estábamos analizando un ejercicio, Sí. donde pasábamos de forma vectorial a forma escalar. Y era el 3. ¿Ya habíamos hecho aquí algún ejercicio? ¿No? Ya vemos el 5. 5. 5. Bueno, entonces en el caso del 8, perdón, el 3, es R de T. ¿Qué sigue? Oigo. Bueno, en forma de triada, T menos 2. ¿Cómo T cuadrado? No, T igual a T igual a menos 1, ¿no? Sí. Bien, entonces, aquí a modo de ejercicio, vamos a modo de ejercicio vamos a pasarlo a forma escalar. ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver, ingeniero, ¿tú vas a hacer el error? Dale. Ahí va. La pasamos a forma paramétrica, que es hacer esto. ¿Sí? Esto es en forma paramétrica. Y de aquí, ¿qué hacemos? La vamos a pasar a forma escalar. ¿Cómo lo hacemos? Despejamos el parámetro de la que sea más sencillita. Generalmente, pues digo, pues sí que sea T. A ver. Va quedando. T igual a quién? A X más 2. Y luego sustituimos en Y. Y me va a quedar X más 2 al cuadrado más 1. Ahí está. Esa sería la función en forma escalar. Ahora, hay que decir que esta estuvo sencillita. Puede haber ocasiones en las cuales el despejar el parámetro sea muy complicado. ¿Sí? Sea muy complicado. Aquí no fue tanto, ¿no? Sí, pero vean cómo nos fuimos del escalar a la, perdón, de la vectorial a la escalar. ¿Sí o no? Sí. Eso nada más fue a modo de ejercicio, no es lo que nos está pidiendo el ejercicio como tal. Esto fue más que nada como cultura. Pero ya regresando al problema, pues bueno, sacamos la derivada. Ahí está. ¿Sí? Evaluamos la función en menos 1. ¿Cuánto vale la función en menos 1? 2. Perdón. Bien. Va a valer menos 3 en I más 2 en J. Si la pongo en forma de combinación lineal. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Y la derivada en menos 1 va a valer 1, menos 2. ¿Sí o no? Ahora, si graficamos, tenemos que hacer la tabulación. Vamos a sacar las componentes de la función vectorial. Me pide que saque todo en menos 1, por lo tanto le voy a dar el ¿qué? El menos 2, menos 1, 0, 1, 2, con esos. ¿Sí? Si x vale menos 2, esto vale menos 4 y esta vale 5. ¿Con 1? ¿Con menos 1? Profe, ¿le cambió los signos en la derivada? A ver, ¿cómo? ¿Le cambió los signos a la hora de hacer la derivada? Era menos 3. A ver, es que esto no es la derivada, esta es la función vectorial.
¿Sí? Bien, entonces, con 0, ¿cuánto me va a dar? Acá está. Con 0, ¿cuánto me va a dar? Menos 2 y 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Con 1 me va a dar menos 3 y 2. Y con 2 me va a dar ¿cuánto? A ver, aquí soy mal. Con 1 es menos 1. ¿Verdad? Sí. Y con 2 es 0 y 1. ¿Sí? Y luego ya dibujamos la gráfica. A ver. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Menos 4, 5. Menos 4, 5. Por aquí. Este es el T1. Luego el T2, menos 1, por menos 1 es menos 3, 2. Menos 3, 2. Este es el T2. El T3 es menos 2, 1. T3. T4 menos 1, 2. ¿Verdad? Y el T5 es 0, 1. Sería 0,5, ¿no? Es 0,5, sí. Es 0,5. Y si se fijan, ahí está la gráfica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Por el orden creciente del parámetro, La de izquierda. es así. ¿Sí o no? Sí. Ahora, esta parábola orientada es esta parábola. Nada más aquí está, es no orientada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, si x vale menos 2, le va a dar 1. Y. ¿Sí o no? Sí. Si x vale 0, le va a dar 5. Es la misma. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, ¿quién es este vector? Es el menos 3, 2. ¿Sí? Y ese menos 3, 2, menos 3,2, menos 3,2, ¿cómo los ven? Chavos. Si así fueron para estudiar, de veras. Si así fueron para estudiar. No sé, ya está. No sé, para que nos vean. En vez de decir, vean, me saqué 100 en matemáticas, ya llevo 100 en cálculo vectorial, en cálculo de lo que sea, ¿no? Digo, eso sí hay que presumir. O eso sí hay que. A ver, entonces, quedamos que es menos 3, Menos 3,2. ¿Esto es qué cosa? Esto es un vector posición. Y ese vector posición, cuando t vale menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y si se fijan, bueno, aquí lo hice a mano, pero básicamente lo hice a mano, pero debe de estar aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que esta función vectorial para cualquier valor de t, lo que hace es esto. Me va generando la curva. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, pero. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿dónde está el vector velocidad? El vector velocidad, bueno, la derivada me dio 1, menos 2.
¿Sí? Es 1, menos 2. Pero ese es el vector derivada. Ese no genera a la trayectoria. Ese no genera la trayectoria. Entonces, ¿qué significa? Significa que en t igual a menos 1, ¿dónde está igual a menos 1? Es este. Ese era el T2, ¿verdad? Es este. ¿Sí o no? En ese punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el principio de transmisibilidad y voy a colocar ese vector, ¿sí o no? Y efectivamente es un vector tangente a la trayectoria y lleva el sentido de la orientación de la función vectorial. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿No hay voz? Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ves esos chavos, don Richard? Y estoy seguro que tienen clase casi. Ahí va a ver la charla. No, sí me gusta. ¿Eh? No, sí. Ahora ahí vas a ver, ¿verdad? Ahí vas a ver. Sí, la quería ver, pero... ¿Quién jugaba? ¿Qatar contra Emirates? Más. Bueno, vamos a continuar. Esas no tienen caso, la derivada de la función vectorial no tiene ningún sentido. A ver, aquí vamos a hacer uno de estos, del 17 al 20. Nada más que está la franela, ingeniero, ¿nos ayudas? Gracias. A ver, déjenme borrarle. Profe, ¿le puedo comentar? Es que el viernes resolvimos el 1, pero del 13.1, y ayer empezamos con este ejercicio del 13.2. A ver, vamos a ver. A ver, ayer hicimos... ¿Cuál? El 5, pero del 13.2. ¿Ayer? Ajá. ¿El 5 de ese límite? Ahí está 13 punto... ¿13 punto qué? 2. Ah, 13.2. Y el viernes nos habíamos quedado en el 1 del 13.1. A ver, entonces es que hay que decirlo en orden. El viernes habíamos hecho de qué? Del 13.1. El 1 del 13.1. Ajá. Y ayer lunes empezamos. con ¿Hicimos el qué? El 1 del 13.1. Ajá. El viernes. Sí. Y ayer lunes empezamos con el 5, pero del 13.2. La sección no será ¿Y por qué me dicen eso ahorita? Bueno, yo me di cuenta ayer llegando a meter. Por eso le pregunto. Bueno, es que si estudiáramos, si le diéramos repaso diario, iríamos a caer, pero si ayer hicimos el 13.1, pues como. Bien. Pero pues como no estudian diario, ahí está la bronca. ¿Sí o no? ¿No? Pero si les pregunto quién va ganando la mugre esa del balón, ¿quién va ganando? ¿Va a pasar el Barça? ¿Sí va a pasar el Barça? ¿No? ¿Quién va a pasar el primero? ¿Quién? El París. ¿Quién? El París. Si lo saben. Bueno, vamos a regresarnos al 13.1. A ver, háganse uno del 3 al 6.
Escójanlo. Se ve muy técnico. ¿Esos son los de límites? ¿Cuáles son los de límites? Rápido. A ver, rápido. El 3, ¿Por qué el 3? pues para empezar con algo más sencillo. No, pero nada más vamos a hacer uno. Ah, solo Sí. del 3 al 6. El cuarto. ¿Cuál? ¿El 5? Bien. Dice, límite. A ver, espere. ¿Cuándo qué? Cuando usted tiende a 0, ¿de quién? Ella menos 3T. Y a la 3T en I. T cuadrada sobre el seno cuadrado de T. Punta más. Más coseno de 2T. Bien. Vamos a sacar el límite de esa función vectorial cuando t tiende a 0, ¿no? ¿Sí o no? Ponce que yo les dije de lo del ventilador. Creo que es menos 3. En el exponente. Yo les dije del ventilador. Por favor, ingeniero Tapal. Bien, para sacar este límite, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad de linealidad. Estamos utilizando la notación de la tríada, entonces va a ser así. Perdón, no de la tríada, de la combinación lineal. Porque en la notación de la tríada sería el límite de cada una de las componentes. Aquí sería así. ¿Verdad? ¿Qué? Sí. Bien. Si t tiende a 0, ¿a cuánto tiende e a la menos 3t? A 1. No. Sí, hablamos de A 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? De hecho, aquí puedo hacer la sustitución directa. ¿Sí? Acuérdense que los límites había varios métodos para resolverlos. El más simple y el que generalmente se utiliza es el de sustitución directa. Sustituye el valor de la variable en la función ¿sí o no? ¿Sí? Pero ese método tiene fallas. Sobre todo tiene fallas cuando tenemos una forma indeterminada. ¿Sí? Entonces, las formas indeterminadas, pues ya sabemos, hay varios métodos para resolverlas. Está el método de racionalización, división por máxima potencia, factorización. Vamos, esto depende de si es 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Sí? Cuando son cosas como 0 de 0 a la infinito o infinito a la 0, se utilizan logaritmos. Hay que utilizar las propiedades de logaritmos. ¿Sí? Bien. Pero esos son para resolver formas determinadas. Pero la forma infalible, la que no tiene falla, para evaluar límites, son dos, la numérica y la gráfica. ¿Sí? Que pues básicamente es tabular cerquita del límite y ver hacia dónde se aproxima. Esa es la numérica. Y la geométrica o gráfica pues es construir la gráfica. Pero aquí no hay ningún problema. Aquí sí puedo hacer la sustitución directa porque no me da indeterminación. Y si yo hago la sustitución directa me va a quedar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sale. ¿Qué pasa aquí? Si yo hago sustitución directa sí me queda 0 sobre 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo quito esa forma indeterminada? Por medio de la óptica.
Puede ser por medio de L'Hopital o aplicar límites especiales. En este caso, ya existe este límite. El límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t es igual al límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. ¿Sí? Y esto es igual a 1. ¿Sí? Ese es un límite trigonométrico. El otro límite trigonométrico, a ver, se los voy a mostrar. Gracias, Emilio. Miren, eso está más para acá. A ver, vamos a... Está por aquí. Digo porque son límites importantes, especiales que hay que conocer. Derivadas de la función logaritmo. A ver. Creo que sean lo de las derivadas trigonométricas. A ver. Funciones hiperbólicas. Regla de la cadena, a ver, creo que tiene que ser aquí. Bien, aquí está. Aquí está, límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ es igual a 1. Al revés es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y el otro es este, con coseno. Coseno de θ menos 1 sobre θ, el límite cuando θ tiende a 0 es 0. ¿Sí? Son límites especiales. Entonces, aquí podemos utilizar esa propiedad o aplicar L'Hopital. ¿Sí? También. Y en ambas circunstancias va a dar lo mismo. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, el límite trigonométrico, lo que tengo que hacer es aplicar las propiedades de los exponentes. ¿Están de acuerdo que ese límite lo pongo así? ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que hago? Aplico otra propiedad de los límites, que es esta. ¿Verdad? Me meto dentro de la potencia. ¿Sí o no? Y entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿este límite cuánto va a valer? J. ¿Sale? J. Bien. Vamos con ese límite de acá. Pues este límite, a ver, aquí creo que me faltó, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ya se fijaron que me faltó el coseno? Ese lo puedo hacer por sustitución directa y ¿qué me va a quedar? Un K. Sí, pero me va a quedar K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el límite. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es exactamente igual que con las funciones escalares. Se siguen aplicando las mismas propiedades, los mismos teoremas, las mismas reglas. Solo que ahora generalizamos a vector. ¿Quedó claro? Oiga, profe, podríamos hacer el 4 también porque ese dice que t, el límite de cuando t es 0 y todos los... ¿Qué página es? Todos los componentes tienen un denominador. 822 del libro. A ver, aquí, si yo hago sustitución directa, me va a quedar forma indeterminada. No voy a anotar el límite.
Quítalo. Es ¿Cómo es? el límite cuando t tiende a 0 de e a la t menos 1 entre t, coma, raíz de 1 más Sí, pero en forma de tríada. ¿No? 1 más t menos 1 entre t y coma 3 entre 1 más t. ¿Sí? Bueno, si yo hago sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0, 0 sobre 0. 3. Sí, pues es una forma indeterminada. Entonces tengo que aplicar una técnica para afrontar esas formas indeterminadas. La infalible, ya dijimos, numérica o gráfica o alguna técnica especial. Por ejemplo, vamos a analizar la componente en X, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer allí? Bueno, puedo aplicar ahorita. Lo que pasa es que la regla de Hospital hay que saber cuándo utilizarla. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo estudié la carrera, estaba en el primer semestre que llevábamos cálculo diferencial integral juntos. El profesor que me daba la materia pues, era un físico-matemático, ¿sí? Muy serio, la verdad no daba ganas ni de preguntarle, ¿no? Faltaba mucho. Pues sabe, como un tipo bastante despreocupado, ¿no? Sin embargo, pues nosotros estudiábamos, ¿sí? O sea, bueno, por lo menos me está enseñando a no ser así, como él. Yo tengo que estudiar, ¿sí? Mira, uno no deja de aprender. Y me acuerdo que uno de los compañeros, que precisamente teníamos esta situación, me dijo, no, pues por Hospital, ¿no? Y se enojó. Y me dijo, yo te puedo demostrar que Hospital falla. Pues sí, pero tú nunca nos has explicado Hospital, ¿verdad? O sea, yo creo que el compañero por lo menos estaba haciendo un esfuerzo por aprender, ¿sí? Pero bueno, ya ven que a veces nos topamos con esas cuestiones. Cuando es una indeterminación 0 sobre 0, se puede factorizar o racionalizar, pero aquí no funciona ninguna de esas. Entonces definitivamente sí Hospital, ¿sí? Pero ¿sí saben cómo es Hospital? Es esto. ¿Verdad? Y entonces va a ser así. ¿Sí? ¿Sí la vieron o no esa? Sí, solo es derivada. Sí, por eso, pero es el cociente de las derivadas. Entonces esto va a ser ¿quién? Va a ser así, ¿no? ¿Y cuánto me va a dar? 1. ¿Sí estamos? Sí. Bien, no hay bronca. Luego, la componente ¿quién? ¿Esa cómo la vamos a resolver? ¿Por Hospital? No. Se puede racionalizar. Racionalizar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ojo, si tengo que seguir poniendo límites, si yo ya no pongo límite aquí, está mal. El límite se quita hasta que se evalúa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto en el numerador voy a tener diferencia de cuadrados. Me va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí o no? Y entonces, ¿puedo hacer eso? ¿El ingreso? Sí, ¿Por qué? se hace un margen. ¿Por qué puedo hacer el ingreso?
¿Por qué? Bueno. ¿Eh? Pero esa no es la razón. ¿Por qué sí lo puedo hacer? ¿Eh? ¿Por qué sí lo puedo hacer? ¿Por qué es el paciente? Porque es el mismo elemento arriba y abajo. Sí puedes, pero no es así nada más. Lo puedo hacer principalmente, o sea, sí, es factor en numerador y denominador, pero porque nunca va a valer 0. Eso ya lo hemos dicho. ¿Sí? Nunca va a valer 0. Entonces yo no puedo cancelar cosas 0 sobre 0. Estamos viendo que es una determinación, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué tengo certeza de que nunca va a valer 0? Porque es un límite. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Un medio, ¿no? Oigo. Sí. Y entonces, ¿qué significa? Que esto va a ser, ¿cuánto? 1, un medio, 3. ¿Sí o no? ¿Algo? Sí. Bueno, vamos a continuar. Del 7 al 14, vamos a graficar una función vectorial. Mira nomás. Ay. ¿Eh? Luego. No recomiendo la 13. ¿Por qué no recomiendo la 13? Porque tendríamos que trabajar con valores muy pequeños porque se va a disparar muy rápido. Sí, se va a disparar muy rápido, entonces pues no la recomiendo. A ver, ¿cuál quieren que hagamos? Rápido. El 9. ¿Cuál? ¿9? 9. Bueno, la misma que pidieron sus compañeros del otro grupo, está bien. A ver, pongan atención. ¿Cómo es? R de T igual a T. Bueno, ahora T. T, coma, coseno de 2T. Coma, seno de 2. Bien. Ya explicamos de lo de las funciones en forma paramétrica, ¿verdad? Sí. Que podemos irnos de la vectorial a la paramétrica y luego escalar al revés. Y explicamos que cuando tenemos parejitas seno coseno con la misma frecuencia angular es una circunferencia. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Donde los coeficientes, si son iguales, va a ser la circunferencia de radio A, si A son esos dos números. Si son diferentes va a ser una elipse, donde el coeficiente más grande nos va a indicar qué variable o sobre qué variable es el eje mayor. ¿Muy bien? ¿Sí? Es el eje mayor y obviamente pues es el eje menor. Entonces quiere decir que aquí tenemos la parejita coseno-seno en X y en Y. ¿Sí? Entonces esto es una circunferencia de radio 1. Pero aquí muy importante esto. A ver, ya vi que la amplitud es 1, o sea, el radio va a ser 1. Pero la frecuencia angular es 2. Eso es muy importante. La frecuencia angular pues, es el coeficiente del parámetro. Entonces, la frecuencia angular es de 2. Y, genio, la frecuencia angular en física, era lo que yo les comentaba, se mide en radianes por segundo. Pero es igual a 2pi f, donde f es la frecuencia natural. Y la frecuencia natural sería omega sobre 2pi, ¿no?
Y obviamente la frecuencia natural se mide en hertz o segundos a la menos 1 física. Entonces, en este caso, la frecuencia natural es 1 sobre pi. ¿Sí o no? ¿Sí? Y otra cosa muy importante también es el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia natural y se mide en segundos en física. Entonces, en este caso, el periodo, ¿cuánto vale? Pi. O sea que el pi va a dar una vuelta completa. ¿Sí? Una vuelta completa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer la gráfica? Pues una tabulación. Aquí tenemos el parámetro, componente en X, componente Y, componente Z. Y le vamos a dar valores al parámetro. ¿Qué valores? Aquí para tener... vamos a ir de 45 en 45 grados. ¿Sí? Puede ser de 30 en 30, pero ya serían muchos puntos. Entonces voy a empezar con... aquí miren, si quieren, con sus otros compañeros lo puse como pi. Si quieren, vamos a ponerlo como pi. Menos pi cuartos, 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos. No le falta menos pi medios también arriba. No, vamos a empezar de eso. Pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos y 2 pi. Con eso son más que suficientes, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el periodo es de pi. Aquí prácticamente hay 2 vueltas y un pedacito, porque empecé desde acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta se va a repetir. ¿Sí o no? Sí. Pero ustedes sáquense esta y ustedes sáquense esta. Ahora, aquí una cosa importante. Yo sé que es un poco práctico trabajar con pi, sobre todo porque tengo que meter fracciones. Entonces, si es importante algo, en matemáticas, cuando analizamos funciones, los ángulos no pueden ser grados. ¿Por qué? Porque los grados son magnitudes escalares. ¿Sí? Son magnitudes escalares. Tenemos que manejar números. ¿Y cómo son los grados en forma numérica? Cuando están expresados en radianes. ¿Sí queda claro? Pero aquí, como estamos más familiarizados con los grados, podemos jugar con ambos. Es decir, yo sé que este cuate es menos 45, 0, 45, 90, 135. ¿Sí me explico? Es decir, ustedes sí sáquenlo si quieren, para fines prácticos y más rápido, en grados, pero tiene que estar en modo de su calculadora. Si lo van a sacar en modo radial, con radianes tiene que estar en modo radial. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, rápido, por favor, hagan la tablita, la columna que les corresponde. Yo creo que no nos va a dar.